En la presentación de una investigación etnográfica. La reconstrucción de la vida rural cotidiana para comprender lo ambiental se enmarca en un plano ontológico que me permite evidenciar cómo se aborda o cómo el investigador aborda la realidad. También incluye un plano histórico contextual, tiene un fundamento epistemológico apoyado también en un sustento teórico y orientado por un proceso metodológico. De allí se derivan hallazgos y la teorización que permitieron derivar los fundamentos pedagógicos. Desde lo ontológico y lo epistemológico podemos mostrar que la investigadora asume una postura ontológica haciendo un análisis de la situación problemática para derivar unos objetivos de estudio enmarcados en un objeto definido con anterioridad. Este plano ontológico se respalda o se apoya con los fundamentos epistemológicos del interpretativismo, el cual, según Ruske, busca comprender una realidad desde el espacio desde donde se configura, es decir, comprender una determinada situación y lo que deriva luego una explicación de esa realidad. También se hace el apoyo con la complejidad, con los postulados de la complejidad desde Morin y los saberes ambientales de Enrique Leff, quien también, o a través de la racionalidad ambiental, permite pues configurar lo que es una realidad en este caso de tipo rural. La postura ontológica, según Peña, me permite ubicar la relación sujeto en un contexto social. En este caso es una postura idealista, un poco porque se puede comprender un objeto de estudio desde la mirada del investigador y sin evitar o evitando prejuicios, sino solo desde lo que va surgiendo del mismo contexto, ¿no? También se fundamenta esa postura ontológica en Wall, quien sostiene que la cotidianidad se puede estudiar desde la microsociología. El estudio de la cotidianidad en este momento se presentó de interés, puesto que, como bien lo significa Wall, en algunos momentos se cree que lo cotidiano es liviano, es de poco interés. Sin embargo, él resalta la importancia de comprender los aspectos sociológicos a nivel micro y allí se puede asociar con lo que es la cotidianidad o la vida cotidiana. Ríos Duque explica también que la cotidianidad ambiental está nutrida de aquellos elementos que suceden en la vida diaria y que enmarcan los aspectos o los elementos ambientales. De allí que, considerando también un poco la experiencia que se tiene desde el campo desde pregrado con la asignatura de educación ambiental y también las experiencias a nivel de sociología rural en comunidades rurales, se ve la necesidad de comprender cómo el saber ambiental se configura allí. Y por eso surge también la iniciativa al considerar que se presenta una serie de problemas ambientales y que pareciera ser que los sujetos que están allí inmersos no los comprenden o no entienden qué sucede. Entonces, de allí que me intereso pues en presentar como objeto de estudio la reconstrucción de la vida rural cotidiana para comprender lo ambiental desde las representaciones sociales y a partir de las concepciones de los sujetos que orientan el pensamiento y las prácticas del habitante del sector rural. Esto también pudiera contextualizarlo, pudiera considerarlo desde la situación problemática que abarcan las zonas rurales. Son espacios o escenarios que están recreados
por un valor paisajístico, un valor cultural, y sin embargo pareciera ser o eran los enunciados que se hacían al inicio, que pareciera que son como insignificantes para algunos a nivel académico, ¿no? Para algunos investigadores. Y es parte también de lo que permite, bueno, enfocarse en esta realidad, y de allí que como objetivo general se plantea reconstruir las representaciones sociales de lo ambiental para la fundamentación de una práctica pedagógica desde la vida rural cotidiana. Como objetivos específicos se plantearon indagar los procesos de aprendizaje de los actores sociales relacionados con su saber desde la vida cotidiana en lo ambiental. Como segundo objetivo, analizar las concepciones paradigmáticas de los habitantes de las comunidades rurales acerca del ambiente. El tercero, caracterizar el modo de vida de los actores sociales asociados a lo ambiental. Y como último, derivar la fundamentación de una práctica pedagógica desde la vida rural cotidiana orientada al saber ambiental. Esto se pudo enmarcar para poder comprender estas situaciones. Se hizo un recorrido histórico contextual. De allí se muestra o se presenta un análisis diacrónico, empezando por lo que es el proceso de modernización, según Lyon, ha impregnado lo que es los espacios, o ha impregnado la vida diaria. También se presenta una definición de ambiente que, según García, es un conjunto de elementos sociales y naturales en los cuales se dan las interacciones, se presentan interacciones. Y la educación, que según Barriga se presenta pues como una forma de construir un aprendizaje que bien se ha caracterizado en una modernidad como repetitivo, como un aprendizaje que forma parte pues como de un currículo, si se quiere, poco contextualizado, sino más bien configurado en los niveles formales, en los niveles más académicos, ¿no? Un poco alejado en algunos momentos de lo que es el saber en los espacios contextuales. Como método de la investigación, desde el punto de vista de la naturaleza del estudio, se considera un procedimiento no matemático que, según Padrón y otros, en el 2005 lo explican, que bueno, hay unas nuevas formas de ver la investigación o de presentar la investigación, que es con el rechazo de tratamientos lógico-matemáticos, técnicas no estructuradas y que sea más flexible de recolección de datos, la inclusión del investigador en el contexto y estudio de las personas en ese ámbito. De allí que se asumió como método la etnografía, que según Martínez permite crear una imagen realista y fiel del grupo estudiado, así como contribuye en la comprensión de sectores o grupos poblacionales más amplios que tienen características similares. Por esto, esta etnografía permitió guiar desde el punto de vista metodológico la realización de esta investigación. ¿Dónde se realiza este estudio etnográfico? En los escenarios del estado Táchira, considerando que el estado Táchira se ubica en la zona suroccidental de Venezuela y que tiene un porcentaje de espacios rurales. De allí se seleccionaron dos grandes escenarios, uno representado como las comunidades rurales del espacio del Parque Nacional El Tamá, y otra comunidad rural denominada escenarios de alta producción agrícola. Un poco, si se puede ver, antagónicos o un poco contrapuestos estos escenarios, puesto que interesaba conocer cómo se muestra los aprendizajes, el saber, las concepciones de los informantes en dos lugares que, si bien uno está caracterizado por un proceso de modernización como es el de alta producción agrícola, hay otro que se consideraba en algún momento que era libre de fuertes impactos tecnológicos. Sin embargo, en los hallazgos se podrá mostrar lo que son las similitudes. Los informantes por espacios
estuvieron organizados en niños y adolescentes, adultos y adultos mayores, de ambos géneros. Para ambas comunidades se seleccionaron 6 informantes, lo que constituyó una muestra intencional de 6 personas, para un total de 12 informantes. Como técnicas se utilizaron la observación apoyada en el diario de campo, la entrevista apoyada en el guión de entrevista y el análisis de contenido realizado a las imágenes que se fueron tomando en la visita a ambos espacios, y lo que permitió hacer una triangulación de fuentes y técnicas. Bueno, allí se muestra un ejemplo de lo que es, o como ejemplo, el análisis de contenido como un espacio. Pues en un espacio de la zona rural se pueden derivar algunos análisis producto del paisaje que se muestran, y como también, claro, por fundamentos teóricos anteriores, y la experiencia también. Para poder comprender lo que es esta investigación, se tuvo un apoyo teórico y se investigó o se hizo una revisión documental acerca de las representaciones sociales. Según Moscovici, se dice que es un conjunto de conceptos, proposiciones y explicaciones originadas en la vida cotidiana en el curso de las comunicaciones interpersonales. Villegas Mujica, por su parte, en 1998, afirma que son productos que intervienen en la vida social como estructuras preformadas a partir de las cuales se interpreta la realidad. Es decir, las representaciones sociales me permiten comprender cómo de manera individual o colectiva se configura un conocimiento o un saber en un espacio determinado. No se trata de hacer una generalización, sino es más bien un estudio mucho más subjetivo, mucho más particular, donde se logra a partir de ese modo diario, de ese modo de vida que se denomina como cotidiano, comprender, ¿no?, qué se logra o cómo está fundamentado el conocimiento, el saber de un determinado grupo de personas. En esta investigación la particularidad es que de ambos escenarios, con informantes de diferentes géneros, se podía hacer como muestreo teórico y de allí derivar lo que es esa representación social. Esa representación social estuvo acompañada de un procesamiento de la información a través de la teoría fundamentada. A través del método de comparación constante se hace un muestreo teórico, y ese muestreo teórico derivado de la información de cada informante me permitió, una vez ya saturada la información, realizar el proceso de codificación. Una codificación que inicialmente es abierta porque se presentan los datos tal y como emergen de la realidad, que se va codificando, y luego se logra realizar una categorización axial de donde emergen propiedades también, y que por último constituyen una codificación selectiva que deriva de las unidades temáticas. Este proceso de codificación incluye una serie de procesos que parten desde una descripción de la información, de esos escenarios como tal, de los datos que van aportando estos investigadores, para luego hacer un ordenamiento conceptual. En este caso se procesó por medio del paquete informático Atlas-T, que también se apoyó en matrices. Todo este procedimiento permitió hacer la interpretación y el análisis, luego representada en gráficos, para poder derivar una aproximación a la teorización. Este es todo un proceso riguroso, pero que a través de Strauss y Corbin, por la teoría fundamentada, se puede apoyar, o que puede guiar pues lo que es esos hallazgos de una realidad.
Bueno, en este momento ya se presenta, después de procesar toda esa información, la vinculación teoría, hallazgo y teorización, ¿no? Se hace como de una manera vinculante, de manera que se muestre cómo se apoya o contrasta el hallazgo con un elemento teórico. Y es la riqueza de tener un sustento teórico al procesar la información, puesto que cada hallazgo se puede ir contrastando, como le dije, o se puede ir sustentando, fundamentando con unos teóricos, o como también se pueden derivar otros elementos teóricos producto de lo que es una realidad. Cada objetivo permitió organizar unidades temáticas, y esas unidades temáticas a la vez están fundamentadas en un sustento teórico. En el caso del objetivo 1 se deriva la unidad temática aprendizaje, en el objetivo 2 la unidad temática concepciones y en el objetivo 3 los modos de vida. Como sustento teórico no puedo particularizarlo por cada unidad temática como tal, puesto que en algunos momentos pues, va a apoyar una u otra unidad temática. Se tiene entonces como sustento teórico sujetos rurales y aprendizaje de lo cotidiano, ecología social para ver un poco esa relación sociedad, naturaleza, cultura, concepciones de los actores hacia el ambiente y las representaciones sociales a las cuales ya hice alusión anteriormente. En el caso de la unidad temática, aprendizaje de los sujetos rurales en los contextos de cotidianidad, específicamente se obtuvieron 3 categorías: aprendizaje, saber y una última que es contexto de desarrollo totalmente emergente. Cada categoría está caracterizada por aspectos o propiedades. Como les dije, voy articulando lo que son los elementos teóricos con los hallazgos. Entonces esta categoría de aprendizaje se fundamenta con la teoría cognoscitivo-social representada por Bandura, donde se destaca el aprendizaje por observación e imitación. La teoría de construcción social representada por Vygotsky, quien explica que el aprendizaje se desarrolla por medio de procesos colaborativos y que se construyen activamente. Y la teoría ecológica del desarrollo humano de Bronfenbrenner, quien habla de los microsistemas, mesosistemas, exosistemas y macrosistemas que influyen en el aprendizaje del individuo. Bueno, a partir de estos fundamentos teóricos y producto de esos hallazgos, se explica, por ejemplo, que en los escenarios, por ejemplo, en el de alta producción agrícola, según el testimonio del informante, se obtuvo que sí se aprende por observación e imitación, como aspecto que se tenía allí planteado. Por ejemplo, decía Ciro, miraba uno lo que él hacía y de ahí para adelante seguía, miraba uno lo que él hacía y sembraba. Esto respecto a una pregunta a la pregunta denominada ¿cómo aprendía? En el escenario del Parque Nacional Tamá decía, bueno, ella nos hacía, es que uno va viendo las cosas y va aprendiendo, ¿no? Cuando se refería a cómo la mamá enseñaba. En el aspecto colaborativo se tiene el testimonio de Carlos, quien decía, uno lo veía desyerbando con una escardilla o tirando papa, refiriéndose al papá. Él decía, vamos y me ayuda. Yo me iba y él le decía, yo no sé hacer nada. Entonces ellos nos enseñaban a uno y uno va aprendiendo. Es decir, se muestra cómo se va obteniendo un aprendizaje, un saber desde un punto de vista colaborativo. En el caso del escenario del Tamá, decía Emilio, sí, yo iba con ellos a campo, me enseñaban, me decían, aprenda, porque mañana yo no puedo estar, entonces usted va a ser la próxima persona que va a enseñar a los demás a cultivar y a producir. Mientras que en el aspecto construcción activa del saber, Ciro decía, miraba uno lo que él hacía y de ahí para adelante seguía, miraba uno lo que él hacía y sembraba.
Y fíjense que los testimonios también se entrelazan entre observación e imitación, colaboración, construcción activa. O sea, los tres guardan cierta relación, por lo menos los testimonios de la alta producción agrícola. En el caso de Berenice decía, todo es aprendido, nada de folletos. Berenice, una informante del Parque Nacional Tamá, dice, nada de ello, todo es aprendido, explorando uno, como dicen, poniéndole todo en práctica. Aprendimos al pie de ella, refiriéndose a la abuela, haciendo ella sus eras y nosotros al pie, que sí sembrando. ¿Okay? Entonces se muestra allí cómo esa construcción activa del saber se presenta o se muestra en estos testimonios. No destaqué antes en lo que son los escenarios, que es importante considerarlo, que el de alta producción agrícola está ubicado en el municipio Vargas, en una localidad del Cobre o cerca del Cobre, donde la producción agrícola es alta y se observan todas las secuelas, todas las consecuencias de ese proceso tecnificado que constituye la producción apoyada en agroquímicos, en procesos que han impactado fuertemente lo ambiental. Mientras que en el caso del Parque Nacional Tamá se ubica un núcleo familiar de cerca de la comunidad de Río Chiquito, donde o quienes conviven pues en un espacio protegido. Sin embargo, también se tuvo apoyo de informantes que hacen vida entre Río Chiquito y La Revancha. Bueno, en el caso del saber, que es la otra de las unidades, de las categorías, vale la pena destacar la afirmación de Villamizar Suárez, un profesor de planta nuestro, quien al hacer una revisión filosófica, dice, el saber es una categoría mayor que el conocimiento. Y explicaba, el saber surge de la interacción humana, surge de las prácticas sociales, es inherente a todo lo que el ser humano desarrolla como método de vida en el mundo de la vida, lo cual origina una íntima relación entre lo social y lo psíquico. El ser humano desarrolla modos particulares de vida, los cuales son expresados a través de prácticas y los que se representan por medio de imágenes, símbolos, íconos en forma individual o en forma colectiva. Esto me permitió un poco comprender que ese proceso del saber no es solamente lo local, no solamente la cosmovisión, sino que pude clasificarlo luego, claro, con el apoyo de los fundamentos teóricos de él, como un saber local, un saber generacional y un saber escolar y un saber técnico. Desde el punto de vista de la categoría saber, específicamente en lo local fue muy rico. De verdad que la mayor parte del trabajo o de los hallazgos lo enmarcó este aspecto de la categoría saber. Lo local era tan amplio que, bueno, no veía cuándo terminar todo lo que era el procesamiento de la información, puesto que fue tan rico un poco por los escenarios, por esa cosmovisión que caracteriza al ser humano de los espacios rurales. Bueno, en el caso del escenario de alta producción agrícola, por ejemplo, Ciro decía, refiriéndose a lo que es una naciente, dice, un saliente es de donde sale la agüita, de donde viene el agua de la montaña, del monte. Fíjense cómo para poder representar una naciente de un caudal hídrico, ellos le dan una particularidad y lo llaman también saliente. Como lo dije anteriormente, esas afirmaciones o testimonios también se fueron apoyando con observaciones. Recuerdo que el informante Ciro me ayuda a trasladar hacia lo que es
uno de los nacientes, específicamente llamado la toma de agua de la quebrada Arrayán. Y bueno, en la nota de campo escribí, en la observación 01, me dirigí con el joven hacia el lugar de la toma de agua. Llegamos a la quebrada del Arrayán y se observó un pequeño naciente llamado en el lugar por los locales como saliente. Entonces, cómo allí se va mezclando lo que es una observación o cómo voy aprovechando un testimonio con una observación para hacer luego la triangulación y reafirmar lo que dice el sujeto o el informante. En el caso del Parque Nacional Tamá, específicamente en el aspecto de cultivos, Ezequiel decía: siembro maíz, frisoles, pasto, de toda vaina, lo que según la clase de terreno, porque todo terreno sirve. Eso es igual que las mujeres, todas sirven. Bueno, un poco allí unas afirmaciones bastante pícaras del informante, un adulto mayor con un saber configurado por época o por momentos epocales, ¿no? Puesto que es aproximadamente, pasa pues de los 70 años, y cómo él representa que un espacio puede servir, pero que dependiendo de la, si se quiere, del suelo, ¿no? Él no lo llama así, pero como ellos tienen un saber allí que no siembran en cualquier espacio, que van haciendo los cultivos o instaurando los cultivos a partir de las propiedades, las características del suelo como tal y de las condiciones ambientales. Bueno, también allí, si logran en algún momento ver la presentación, pudieran ver cómo se hace un análisis de contenido, donde se muestra en la fotografía una asociación de plantas que como el saber ambiental muestra que no deberían ser los monocultivos los que predominen en el espacio, sino la asociación de plantas. Y ellos, por ejemplo, presentan frutales como aguacate, naranjo, con otros árboles, otras plantas productivas como la caña, el cambur, en un espacio determinado. Entonces, también con observación se reafirma. Por ejemplo, en la observación A2, en la nota, se explicaba: se observó abundante vegetación, donde se entremezcla la vegetación alta, árboles en la zona montañosa, y los cultivos de café, naranja y mostaza. Entonces, lo local y lo ambiental se muestran allí de la mano, cómo se tienen que conocer aspectos ambientales para poder mostrar pues ese saber local, como para poder, si se quiere, escudriñar en lo que los informantes conocen a partir de sus propias vivencias locales. Continuando con la unidad temática aprendizaje, en la categoría saber, en el aspecto generacional se obtienen diferentes testimonios también. Por ejemplo, respecto a la gallinaza, explicaba Ciro: los papás de uno empezaron a trabajar con él y uno siguió la idea del papá ahí. Se muestra cómo un saber se va transmitiendo de generación en generación. Y eso que no hemos analizado si realmente es un saber que es apropiado para los aspectos ambientales o no. Sin embargo, lo que vale resaltar aquí es que se va haciendo ese proceso de transmisión generacional. En el caso de Aurora decía, con respecto al uso del cloro como elemento en el diario vivir o en el confín doméstico, decía: la familia la utilizaba, la familia utilizaba el cloro. En el caso del escenario del Parque Nacional Tamá, respecto al aprender a cultivar, Ezequiel decía: bueno, mi papá, porque él era agricultor, mi papá y mi mamá, que eran agricultores, les gustaba la agricultura. Entonces se va mostrando cómo ellos van obteniendo ese saber producto de la generación. En el caso de Berenice decía: es que como una cadenita que va ahí, aprendimos de mi mamá. O sea, muestra cómo se va aprendiendo o cómo el saber generacional va
os va permitiendo un aprendizaje desde los jóvenes a los adultos y de los adultos a los ancianos, o sea que se va obteniendo pues de esa manera. Aprenden los niños de los adultos de los ancianos y incluso hacen evocaciones a saberes ancestrales de sus abuelos, de algunas otras personas que han colaborado con esa construcción del saber. En el caso del conocimiento escolar e institucional como un aspecto de la categoría saber, al preguntarle a Ana, ella decía, se le preguntaba un poco sobre la problemática ambiental. Ella decía, yo estudio de todo eso, nos dan talleres de cómo ayudar, que no se dañe eso, que la capa de ozono que cubre la tierra, lo que protege de los rayos ultravioletas para que no entren directo, porque eso daña la piel y también daña el ambiente, al suelo, a todo. Eso en el escenario de alta producción agrícola. Mientras que en el Parque Nacional, decía Beatriz, la profesora María y la profesora Marta, ellas nos están enseñando, nos dan teoría y práctica. La práctica es de donde vamos a sembrarlas, echar abono y limpiar donde están ellas, referido a las rosas. Dice, tuvimos una exposición de eso, sobre las rosas, de las plagas y las malezas. En el caso de Beatriz, recuerdo muy bien que ella explicaba que su mamá le enseñaba a sembrar las rosas porque estaban haciendo un proyecto ornamental, pero que también en la escuela se estaba desarrollando este saber. Entonces, ¿cómo se va articulando el saber local, el saber generacional con un conocimiento escolar institucional? Respecto al aspecto conocimiento técnico-científico, también se logró evidenciar cómo está impregnado el espacio rural de esa modernidad que derivó este tipo de conocimiento y que se ha transfigurado de alguna manera a los espacios ambientales y que están impactando, en este caso debo decirlo fuertemente, lo que es el ecosistema. Por ejemplo, respecto al uso de agroquímicos, Ciro decía, se le echa fugitana, de a 2 kilos al tonel de 200 litros y se le echa 1 kilo de curacin, 1 kilo de atracol, paván o de curacrón, algo así, que no recordaba en ese momento exactamente los nombres. El mismo Ciro decía, a veces para inyectar tiene que ser con asperjadora, inyectar es fumigar, la bomba que hace 20 litros y ya cuando está grande entonces con el motor, es decir, cuando los cultivos se van desarrollando, entonces no utilizan la asperjadora, que es un equipo manual que utilizan a espalda, sino ya de una forma mecanizada. Entonces allí se muestra cómo generacionalmente han hecho un conocimiento técnico que, si se quiere, no es tan técnico porque se hacen las llamadas bombas que afectan fuertemente el ecosistema, dañando toda forma de biodiversidad. En el caso del Parque Nacional Altamá, también explicaba uno de los informantes respecto al uso del triple 15, que es un compuesto, un fertilizante compuesto por nitrógeno, fósforo y potasio, por eso se llama triple 15, proporciones. Decía, pues, en el caso de Ernesto, pues verdad que no sé, pero de todas maneras yo sé que esos son químicos, que no, o sea, que no dañan, pues quería decir, se adapta la mata al puro químico, ese que uno le echa al abono, y ese cuando uno no le echa abono la mata no produce, o sea, produce el fruto pero no es igual, es más pequeñito. Entonces se muestra en cierta forma un conocimiento técnico-científico que ha impregnado el espacio rural y que fuertemente está marcando al ambiente. Respecto a la teoría de Bronfenbrenner, se muestra allí lo que es el microsistema, el mesosistema, el exosistema y el macrosistema para comprender lo que es la categoría contextos de desarrollo. Una categoría
que también ayuda a comprender cómo aprende el sujeto rural, cómo se ha venido apropiando de un saber y de un conocimiento. Entonces allí se muestran todos estos sistemas y se explican pues algunos testimonios relacionados. En el caso del microsistémico, decía Ciro, cuando se le preguntaba qué es el ambiente y cómo lo ha aprendido, dice: el ambiente tiene mucho significado para nosotros, porque es donde nosotros nos mantenemos, pues la familia, los cultivos. Hace referencia al sistema más íntimo, más pequeño. En el caso del Parque Nacional Tamá, decía Berenice: mi mamá pues aprendió de mi abuela, porque ella se crió con mi mamá se crió con mi abuela y nosotros pues nos criamos con mi mamá también. O sea que hay una influencia directa de un sistema endógeno, un sistema directo. En el mesosistémico se logran relacionar testimonios como el de Ana, que dice: yo fui una vez con el niño grande para allá de donde sale la naciente, o sea, un espacio de la comunidad más alejado del espacio del lugar de la familia. Beatriz decía: hemos tenido varios proyectos sobre el ambiente. Teníamos lo del agua, que íbamos para el dique a ver si todas las aguas estaban contaminadas. A veces íbamos todos con una bolsa a recoger basura. Nos reuníamos todos, los de todas las secciones, para hacer eso. Entonces muestra cómo van aprendiendo en un sistema mucho más allá del familiar. En lo exosistémico, por ejemplo, nos explicaba Alicia en el escenario de alta producción agrícola. Bueno, los envases plásticos, un señor los recogía. Ellos dicen: pasamos recogiendo martes o jueves, y uno los lleva y allá van al liceo y lo compran, o van a la escuela. Entonces, como unos agentes que pertenecen a un sistema externo también van impregnando el aprendizaje de un sujeto. En el caso de Beatriz, la joven del Parque Nacional del Tamá, decía: la otra vez estaban reunidos varias personas para limpiar. Ahorita hay un señor que recoge toda la basura del pueblo, la barra y la pone en bolsas para esperar que llegue el aseo. O sea que hay una influencia de un servicio externo, en este caso del aseo, y que es otra persona externa a la comunidad quienes van enseñando allá. Y en lo macrosistémico, por ejemplo, teníamos testimonio en la alta producción, en el escenario de alta producción agrícola, que decía, en el caso de Clemente, esas semillas las compran por ahí del cobre, donde venden esas semillas. O sea, que vienen mucho más allá del espacio externo, sino que podrían estar impregnados de un aprendizaje mucho más de un sistema macro. En el caso de Berenice decía, respecto a la venta, dice: sí, cuando es una cantidad yo misma la llevo a la plaza, al mercado, vendo allá. O sea que también está configurado, impregnados por unos agentes de un sistema económico, político, social, ambiental de tipo macro o muy determinado por el contexto de Estado o de país, o una cultura mucho más amplia. Todo esto permitió obtener una teorización que puedo resumir brevemente, de verdad que unos aspectos, unos hallazgos tan complejos, tan largos, de la siguiente manera. Las representaciones del sujeto rural están impregnadas por un contexto microsistémico relacionado con un contexto mesosistémico influenciado por el exosistema y por el macrosistema. Y esas representaciones del sujeto rural se asocian con un aprendizaje de tipo observación-imitación, colaborativo y que se construye activamente. Ese aprendizaje se relaciona con un saber que es local, un saber generacional, pero que también tiene influencia en un conocimiento técnico-científico y escolar. De allí se muestra cómo las representaciones del sujeto rural respecto al aprendizaje se pueden comprender. En la segunda unidad temática, denominada concepción de ambiente de los habitantes, teniendo ya un conocimiento de lo que es los paradigmas, algunos de los paradigmas, según algunos autores,
Se obtuvo o se denominó la categoría de esta misma manera, paradigmas, con los aspectos visión antropocéntrica, visión biocéntrica y visión holística. Se hace un apoyo teórico allí desde la ecología social, haciendo referencia a Gudinas y a Hevia en 1995, quien explica que el estudio de los sistemas humanos en interacción con sus sistemas ambientales son propios de la ecología social. También se hace referencia a Vox en el 2001, quien a través de la teoría de la liberación explica o hace algunos enunciados en la Carta de la Tierra sobre lo que es el desarrollo sostenible. Entonces esto me permite un poco comprender cómo están ubicados los sujetos en un espacio determinado y cómo esas representaciones se vinculan con lo social, lo natural y lo cultural. Respecto a concepciones del ambiente, presentamos a Novo, quien explica desde lo antropocéntrico, o para explicar lo antropocéntrico, que son un conjunto de valores y acciones que se basan en la dominación del hombre sobre el resto del mundo vivo y no vivo, es decir, una concepción aunada a los procesos de modernidad. Mientras que hay una visión espiritualista, más espiritual, que es la biocéntrica, fundamentada por San Francisco de Asís, donde explicaba la igualdad de todas las criaturas, incluso del hombre. Y también posteriormente Neis, quien plantea unos fundamentos de la ecología profunda, un poco también para explicar cómo desde la espiritualidad, desde una visión de equidad o de una visión de todos los elementos biológicos como importantes para la biosfera, se pueden comprender y se puede trabajar o se puede tener una mirada de ambiente menos antropocéntrica, o sea, en contraposición a ese antropocentrismo. Y sin embargo, una postura que nos gusta mucho más porque está relacionada un poco con los planteamientos sistémicos de Capra, con la sustentabilidad, también planteada por la UNESCO, si se quiere, es una visión mucho más holística o sistémica, donde se hace se hacen unos planteamientos que incluyen que los sistemas naturales, los sistemas económicos y los sistemas sociales deben también estar apoyados por quien decide las cuestiones políticas, es decir, por los sistemas políticos. Bueno, recuerdo también el apoyo del doctor José Ali Moncada, de Jesús Aranguren, quienes agregan la postura o elemento, el aspecto cultural y el aspecto tecnológico para apoyar lo que es lo ambiental, lo económico y lo social como dimensiones de la sustentabilidad. Estos elementos teóricos me permiten un poco comprender que hay unos ciertos acercamientos de las visiones de los habitantes del sector rural, y la mayor representación es desde el punto de vista antropocéntrico. Muy pocos se consiguieron testimonios que pudieran enmarcarse en el biocentrismo y en la visión holística. Sin embargo, un poco más lo biocéntrico pues se podía hacer o se podía asociar desde el punto de vista de las observaciones, y lo holístico también, pero ellos como tal se muestran mucho más en una visión antropocéntrica, aspecto bastante delicado desde el punto de vista de lo ambiental, porque no hay una diferenciación tanto ni para el espacio de la alta producción agrícola como una reserva natural que es el Parque Nacional Tamá, o una de las comunidades del Parque Nacional Tamá. Por ejemplo, uno de los testimonios asociados a la visión antropocéntrica es el de Carlos, quien decía: los elementos que forman el ambiente son los más útiles para conservar, al referirse al ambiente. Es la montaña, porque es útil en todo el planeta Tierra. Sin esa consignación, si no se lleva a cabo, no existieran manantiales, el agua, no existiera el ser humano, no existieran los animales, porque ellos son los que llevan a cabo la continuación de cada ser humano. O sea, no se ven los elementos del ambiente por sus fines recreacionales, por sus fines paisajísticos, por sus aspectos naturales como tal, sino siempre viendo la utilidad asociada al ser humano. En el caso del Parque Nacional Tamá decía Ernesto: bueno, la naturaleza para mí es, bueno,
No sé traducirle cómo es. Yo sé que la naturaleza puede ser el aire, el sol, el agua y eso que nosotros consumimos y eso, la naturaleza, sobrevivimos. O sea, sigue asociado con consumo, con aquello que yo necesito para sobrevivir. ¿Okay? Desde el punto de vista de la visión biocéntrica, Aurora, se podía recoger el testimonio de Aurora que decía, o sea, la naturaleza es lo más hermoso que hay. Allí se impregna un aspecto un poco más espiritual, ¿no? Una señora de tercera edad que lo representaba de esta manera. Ana decía, por lo menos las de la casa son bien bonitas, es decir, las plantas son matas que le dan cera a la casa y las del monte también porque le dan cera a la montaña. Entonces está viendo como aquella asociación de paisaje, belleza, espiritualidad. En el caso de Berenice, en el Parque Nacional Tamá, decía, pues para mí es muy bonito el ambiente, me gusta mucho el campo y estar ahí, como se dice, metido en la montaña, me encanta. Uno desea estar ahí. Ya es como otro ambiente, más sano, más fresquito todo, es otro ambiente muy bonito. Sin embargo, a veces estos testimonios no son tan evidentes con las observaciones, con las tomas fotográficas que se realizaban. Lo interesante es que por lo menos hay allí un acercamiento, una visión considerable o una aceptación de lo que es ambiente, no solo como un fin utilitario. Entonces es interesante ese planteamiento. Continuando con la unidad temática con secciones de ambiente de los habitantes en la categoría paradigmas, en el aspecto visión holística, como explicaba al inicio, realmente los testimonios fueron muy pocos, se asociaron solo algunos que un poco más asociados a lo que era la definición de ambiente como tal desde esta postura sistémica. Por ejemplo, cuando se le preguntaba a Alicia, ella decía que los elementos del ambiente, el aire, la materia verde, los animales y también nosotros, los seres humanos, pertenecemos al ambiente. En el caso del escenario del Parque Nacional Tamá, Beatriz decía, refiriéndose también a los mismos elementos del ambiente, los animales, las personas, las plantas, el agua, las rocas, entre otras cosas. Lo que permite allí pues determinar que es un discurso pues que puede ubicarse en la visión sistémica, aun cuando pareciera que todas las prácticas no se enmarcan en esta forma sistémica de concebir lo que es ambiente. La teorización relacionada con lo que es las concepciones hacia el ambiente, se puede decir que las representaciones del sujeto rural se asocian a los paradigmas. Una visión antropocéntrica que influye en un modo de vida utilitario está asociado también a una visión biocéntrica que influye en un modo de vida conservador y también una visión holística que influye en un modo de vida sustentable que es el que menos se encuentra en espacios como estos. Respecto a la unidad temática modos de vida asociados al ambiente, se logró hacer o los aspectos que surgieron de allí fueron emergentes porque se tenía prevista en la categoría prácticas en uso, sin embargo los aspectos se fueron dando en el transcurso de la investigación y se fueron asociando a lo que es un poco las concepciones nombradas en la categoría o en la unidad temática anterior. Respecto a la unidad temática modos de vida, categoría prácticas en uso, en el aspecto utilitario economicista, además de observaciones directas referenciadas por fotografías, también se tienen los testimonios. Respecto a los cultivos, Ciro decía, todas hay que echarle veneno, es decir, a todas las plantas, desde que están empezando a nacer, porque si no la plaga se las come. Son sobre todo, se observaba que habían monocultivos, entonces es obvio que se necesitaba el uso de agroquímicos un poco para poder garantizar el desarrollo del cultivo, aunque cueste la biodiversidad. Respecto a las aguas negras, porque recuerda que, lo explico, pues que en ambos escenarios se hizo una caracterización de prácticas
tanto agrícolas como domésticas. Entonces, cuando se preguntaba respecto a las aguas negras, decía Carlos, ella cae al callejón. Antes hicieron un pozo muy grande, antes como que más bien hicieron un pozo muy grande y cae al callejón. Lo que se ve que es una visión de ambiente utilitario, lo más práctico, como pueda suceder, allí se va desarrollando la vida cotidiana en esos espacios rurales. Entre otra de las representaciones, según Berenice, lo que podemos observar allí, decía, en el Parque Nacional Tamá, en el caso del agua, aquí la usamos para trabajar, con el café también, para el lavado del café, porque el café requiere mucha agua. Cuando se trae, se mete en el agua, es decir, el fruto. Después se saca, se pasa a la desbabadora y después otra vez al lavado, y se requiere bastante agua para eso. Recuerde que en una zona rural no se tiene un proceso ecológico de procesamiento de café, sino que el agua es utilizada para este beneficio, y entonces se observa como una práctica puede enmarcarse desde el punto de vista utilitaria economicista. En el caso de la conservadora y la sustentable, los aspectos conservadores y sustentables, realmente fueron también muy pocos los aspectos, muy similar a lo que sucedió con el paradigma biocéntrico y holístico o sistémico. Decía, en el caso del escenario de alta producción agrícola, decía Ana, si se siembran árboles y están pendientes de lavar los nacientes en la orilla, de limpiar, un poco pensando en lo que era la conservación de los espacios o la preservación y la conservación de espacios hídricos o de cuencas hídricas. Respecto a las plantas de jardines, decía Aurora, pues dígame, hay que estar resembrando porque se van acabando. La necesidad como de mantener estas plantas, pero que también de alguna forma se garantiza o se puede garantizar lo que es la biodiversidad. En el caso del Parque Nacional Tamá, Ernesto decía, ahí lo que se siembra es yátagua, una planta que produce agua, que produce el agua, una planta que hace producir el agua más. El mismo Ernesto decía, más nada de dejar el bosque así, lleno de monte, de árboles, para que se mantenga el agua, un poco cuando se le explicaba cómo se protegían las cuencas. En lo sustentable, muy pocas prácticas, pero por ejemplo Aurora explicaba, las conchas, se lo echa uno a los cochinos y a la gallina, a la vaca, a las conchas, así se utiliza para eso. Lo que quiere decir que, aunque ellos no lo conozcan, están haciendo un proceso sistémico porque es el uso de la materia orgánica para cada uno de o va cumpliendo cada una de las etapas hasta convertirse en, bien sea alimento para los animales o que también pueden utilizarse como abono orgánico. En el caso de Berenice decía en el Parque Nacional Tamá, se prepara tierrita bien preparadita, yo utilizo la ceniza, esa que se quemó allá. Bueno, se sacó la ceniza y se hace el proceso, eso trae mucho abono, y el tronco, todos esos tronquitos que están podridos por allá, agregárselo ahí es mucho mejor porque es abono natural. Entonces las dos en cierta forma muestran cómo el abono de forma natural también puede utilizarse para las plantas y lo que es realmente un proceso de reciclaje de nutrientes. Es una de las pocas prácticas que se pudo observar en ambos escenarios. Respecto a la teorización, se dice allí que las representaciones del sujeto rural están relacionadas con un modo de vida que se sustenta en prácticas asociadas a un modo utilitario economicista, pero por otros lados también que es contradictorio a un modo o unas prácticas conservadoras y mucho más contradictoria a una práctica sustentable, aun cuando la conservadora y la sustentable se relacionan, pero deberían apuntarse hacia lo que es una práctica de tipo sustentable. También se logró hacer una relación que se explicó en la parte, en lo que eran los paradigmas, y cómo entonces una visión antropocéntrica se relaciona con una práctica utilitaria
y una visión biocéntrica pudiera relacionarse con una práctica conservadora, y la visión holística, que se desprende un poco de la visión biocéntrica, cómo puede configurarse con una práctica sustentable, aunque estas últimas, como lo vuelvo a repetir, en muy pocos casos o ejemplos se logró determinar. Las consideraciones finales derivadas de esos hallazgos y que permitieron hacer una aproximación a la teorización se muestran de la siguiente manera. Las representaciones de lo ambiental, desde la vida rural cotidiana, se determinan porque los sujetos rurales, explicando lo que es el aprendizaje, de diferentes grupos etarios, tanto del género masculino como femenino, aprenden los saberes de igual forma, por observación e imitación, de modo colaborativo, y construyen el saber de manera activa. Su sistema cognitivo les permite realizar acciones que generan impacto positivo o negativo al ambiente. ¿Okay? Respecto a la categoría saber, se dice que los sujetos rurales se desarrollan bajo diferentes prácticas por medio de las cuales aplican los saberes locales, escolares y técnicos científicos. Estos últimos transponen lo regional y, aunque no sean bien procesados y aplicados, se utilizan para mantener la limpieza, el orden y acelerar los procesos de producción a la par de la degradación, muy asociado a lo que es un proceso de modernidad o modernización del espacio. Respecto a los contextos, se dice que estos sujetos rurales poseen un saber que emerge, se aplica y se transmite en contextos microsistémicos: familiar, trabajo, escuela. Se desenvuelven en instituciones educativas, microsistemas, que aun cuando son pocas las experiencias, permite que se realicen las interrelaciones propias de los mesosistemas, y son influidos por el exosistema, aunque no sea partícipe de los procesos que allí suceden. Y se maneja estos sujetos rurales manejan el conocimiento organizado, estructurado por sociedades científicas, impulsados desde los macrosistemas. Respecto a lo que es la concepción de ambiente de los habitantes, en la categoría paradigma se puede decir que los sujetos rurales son partícipes de la implacable huella ambiental. Lo antropocéntrico se asocia con las prácticas utilitarias economicistas heredadas de la modernidad, que provocó la dependencia y el consumismo desmedido, propiciado por entes comerciales, reflejado en los macrosistemas. También que los sujetos rurales, en su contexto cultural y social, que incide en tal magnitud, hace que se desprenda de los saberes locales válidos para el manejo de agrosistemas sustentables. O sea que también podemos tener esa oportunidad de un manejo agrosistémico. Respecto a los modos de vida asociados al ambiente, específicamente en la categoría prácticas en uso, los sujetos rurales han permitido el desplazamiento de lo local, manifiesto por la apropiación de conocimientos técnicos científicos y los legados culturales de aprender para ser útil en la vida e imitar las prácticas utilitarias y economicistas, lo cual lamentablemente en ocasiones es impulsado desde las escuelas, donde los saberes locales se relevan. Bueno, finalmente puedo decir que las representaciones sociales de los habitantes inmersos en el contexto rural reflejaron que los escenarios no predeterminan la realidad grave. Ambos escenarios tienen en común formas de aprendizaje, concepciones de vida más representadas por el antropocentrismo, orientadas al desarrollo humano, y sus prácticas responden más a la modernidad, con su impactante proceso de modernización y tecnificación cultural. Con los valiosos aportes ontológicos, epistemológicos, teóricos y etnográficos, fue posible consolidar las representaciones de la vida rural y comprender lo ambiental desde la cotidianidad. Es un estudio que también es complementado con investigadores que han antecedido en temas similares, como Jesús Núñez, el doctor José Ali Moncada, la doctora Cecilia Mendoza. Es decir, que parte de las investigaciones se pueden validar en la actualidad con los hallazgos que ellos también lograron experimentar. Sin embargo, parte de lo importante de esta investigación es que, aun cuando es interpretativa, permitió
un poco puesto que se desprende de una escolaridad, de un doctorado en educación, no podía dejarse a un lado lo que son los fundamentos pedagógicos. Y después de hacer ese proceso de teorización, de análisis, se deriva pues la fundamentación de una práctica pedagógica desde la vida rural cotidiana. Enmarca en 3 aspectos fundamentales. Lo primero, esos fundamentos deben verse bajo una concepción sociocrítica. Es decir, que no deberían o deberían ya traspasar solo un proceso repetitivo, sino que deben caracterizarse por procesos críticos que vinculen la teoría y la práctica como diada que orienta el aprendizaje rural. Esta concepción sociocrítica, también fundamentada por Paulo Freire, se enmarca o permite comprender que el aprendizaje rural debe vincular la teoría y la práctica y constituir un saber ambiental. Esto se fundamenta en aspectos también políticos, legales del país y a nivel internacional, como la Ley Orgánica de Educación, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con su artículo 107 y el capítulo referido a derechos y deberes ambientales, artículos 127, 128 y 129, las políticas de educación ambiental emanadas por el antiguo Ministerio Popular del Ambiente, el Plan de Desarrollo Nacional en el Objetivo 5, el Sistema Educativo Bolivariano, el Currículo Básico Nacional, aunque no se esté desarrollando, pero que también tenía elementos importantes, y la Ley Orgánica del Ambiente. Esto desde el punto de vista nacional, pero también a nivel internacional con la ONU o los postulados de la ONU, con el informe, por ejemplo, de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sustentable. Otra de los elementos importantes de esta práctica pedagógica es que reúna unas características, y estas características están inmersas o se desarrollaron bajo unos ejes integradores. Por ejemplo, un eje que vincula o dice el aprendizaje por observación, imitación, colaborativo y de construcción activa debe ser el que impregne el saber ambiental. Se muestra allí un gráfico donde dice aprendizaje en el contexto rural y dice el sujeto rural por medio del uso de los sentidos obtiene el aprendizaje por observación e imitación de forma práctica, vivencial y colaborativa, es decir, experiencial, naturalista y de construcción activa, de manera que debe eso caracterizar una práctica pedagógica. Otro de los ejes integradores es revalorización de lo local como sustento del saber ambiental. En ese sentido, se muestra un gráfico que se dice que la educación revalorizadora del saber ambiental se nutre de un desarrollo sustentable y más de lo que Gabaldón podría apoyar como educación para la sustentabilidad. También lo que se viene trabajando con el doctor José Ali Moncada, con el doctor Jesús Aranguren, que es que debemos trascender del desarrollo sustentable a una educación para la sustentabilidad, donde podamos articular las dimensiones ambiental, social, política, tecnológica y, por supuesto, la ambiental. ¿Okay? Y otro eje integrador es la vinculación de un saber generacional con el emergente. No podemos dejar a un lado un saber que ha trastocado a los diferentes actores sociales del espacio rural y con un saber que viene naciendo, que de alguna manera pues también puede nutrir a la sociedad académica, a las sociedades locales de esos espacios rurales. En el caso del saber ambiental se presenta también un gráfico que dice que ese saber ambiental debe estar articulado con un saber local, un conocimiento escolar y el conocimiento técnico-científico. Y la articulación de lo local, otro eje integrador, es la articulación de lo local con el conocimiento escolar y el técnico-científico proveniente de los contextos ecológicos, es decir, el micro, el meso, el exo y el macrosistémico.
O sea que también hay que configurar lo que se aprende en familia, pero la influencia externa. Por eso es una postura crítica, ¿no? Un poco viendo allí la importancia de discriminar lo que realmente me consolida como un ser humano que puede vivir en un espacio natural y que también puede compartir con una sociedad un espacio determinado sin necesidad de hacer prácticas utilitarias que degradan. En el caso de la educación para la sustentabilidad como otro eje integrador, se plantea una sustentabilidad educativa en contraposición a la visión antropocéntrica. Allí se muestra también que esa educación para la sustentabilidad debe permitir un equilibrio en el ambiente, propiciar la autogestión en los espacios, estar guiada por políticas educativas y que ofrezcan un beneficio social. En el caso de el tercer aspecto que debe caracterizar esa práctica pedagógica es que se consideren los espacios para la acción pedagógica. Uno como espacio se debe pensar en unos ámbitos de esa educación sustentable, y es que no solamente debería ser lo escolar, sino debería configurarse en lo formal, en lo no formal e incluso apoyado en lo informal, es decir, todos aquellos medios de comunicación y de masa que nos permitan pensar en lo que es esa educación para la sustentabilidad. ¿Cómo se puede apoyar desde la universidad? Bueno, la universidad puede ofrecer fundamentos pedagógicos o puede apoyar esos fundamentos desde las funciones, es decir, desde la función docencia, desde la función extensión, desde la función investigación y bueno, no la incluye aquí, pero también desde la función gestión. Es decir, debemos pensar en aprovechar lo que es ese compartir del saber, el intercambio de los saberes desde la misma universidad. Investigar en función de lo que son los saberes ambientales y no solo quedarnos con esos saberes engavetados, sino también divulgarlos desde la docencia, desde la extensión y bueno, porque no pudiera ser desde lo que es la gestión que debería caracterizar a lo que es una universidad, sobre todo enmarcada en un contexto regional y que bien pudiera permitir las prácticas sustentables. Bueno, esto es lo que les ofrezco un poco a partir de lo que es la investigación y quedaría abierta las preguntas. Bueno, no sé si pudiera ser vía Skype o vía correo, que pudiéramos un poco pues interactuar en lo que es estos conocimientos que humildemente se presentan y que están auspiciados o inscritos bajo la línea de investigación, educación, ambiente y desarrollo del Núcleo Interdisciplinario de Estudios Regionales y de Frontera, apoyados por el Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador.